Bienvenidos a Animales del Alma. En colaboración con la Clínica Veterinaria Michigan de Aranjuez hemos elaborado esta clase de cuidados veterinarios en casa, aspectos prácticos de la administración de medicamentos a gatos. Y esta es la tercera y última parte. Os recuerdo, en la primera parte hablábamos sobre nuestra actitud y toda, la preparación que se necesita a la hora de elaborar el plan de tratamiento. En la segunda clase hablábamos sobre la seguridad, porque desde un principio hemos dicho que el objetivo de esta clase era ayudaros a todos a prevenir daños y estrés a la hora de administrar la medicación en casa, a cualquier especie, porque queremos a todos los animales, ¿de acuerdo? Pero bien es verdad que el gato tiene particularidades que hacen que a veces sea una misión un poco dura el tener que aplicarles medicación en casa. Entonces, en esa segunda clase hablábamos sobre el segundo aspecto, que era la seguridad, y el tercero, que era la organización. Y también os comentábamos cómo observar y cómo medir, de alguna manera, signos y síntomas que nos iban a ayudar también luego para las visitas de revisión a comentar de una manera concreta qué tal va la evolución del animal. Bien. En todas estas clases, en la cajita de descripción del vídeo, os hemos ido dejando enlaces o bien a vídeos de este canal o, sobre todo en la clase de hoy, a vídeos de otras clínicas donde, brevemente, en unos minutos, muestran cómo poner una inyección, cómo poner un suero, etc. Porque en esta clase, sobre todo, de lo que queremos dejar constancia es de todos los aspectos a tener en cuenta, teóricos, pero sí que también os voy a ir comentando algunos trucos prácticos, especialmente en la clase de hoy, ¿vale? Bien, pues entonces, las técnicas según la vía, que es de lo que vamos a tratar. En primer lugar, dedicar tiempo a la preparación. Ya nos hemos preparado mentalmente, ya hemos dialogado con el veterinario, ya hemos despejado nuestras dudas y nos ponemos a la tarea. Y como ya lo tenemos todo preparado, porque ya hemos hablado de la organización, sabemos que tenemos que dedicar un tiempo a preparar la medicación. Tenerlo todo preparado para cuando lleguemos es dársela y ya está. Que la actuación sea lo menos traumática posible. Actuar con seguridad también consiste en eso, en ser rápidos pero eficientes, no rápidos de cualquier manera, no bruscos, sino sencillamente ir a lo que hay que ir. Nos vamos a encontrar con una amplia variedad de técnicas. Si estamos hablando de la vía oral, porque sean comprimidos, pero a veces son cápsulas y no es lo mismo. El comprimido se puede partir, aunque hay comprimidos de recubrimiento entérico que recomiendan que no se partan, pero bueno, los comprimidos en general se pueden partir. Más o menos fácilmente si vienen preparados para ello o no, lo explicaremos. Las cápsulas, a veces se tiende a decir, bueno, pues en cápsula en un gato es más fácil porque abres la cápsula, coges el polvo, lo echas en la comida y se lo toma. No siempre es así, porque ese polvo puede tener un sabor que hace que rechace la comida o no se come toda la comida porque no tiene apetito, con lo cual no se toma todo el medicamento. Introducir una cápsula en la garganta del gato es más complicado que introducir un comprimido. La cápsula, como sabemos, va recubierta de una especie de gelatina. Entonces esto, a la mínima que toma humedad, ya se deforma. Si la escupe, pues aquello ya en una segunda intentona o tercera queda inutilizable. Los jarabes, pues hay animales a los que es muy fácil darles un jarabe, hay otros que lo rechazan frontalmente, les provoca vómito directamente. De hecho, todos los que tengan sabor amargo, y en esto se llevan la palma, los jarabes de corticoides. Me acuerdo que en pediatría pasaba exactamente igual, y es que tú te tomas un corticoide oral, puede ser en comprimido y pasa exactamente lo mismo, yo os lo digo por experiencia personal, y el sabor amargo lo tienes durante horas en la boca. Tened en cuenta que muchas veces se utilizan jarabes de humana que vienen a ser presentaciones pediátricas, con lo cual tienen sabores frutales. Sabores frutales pueden ser relativamente útiles en roedores, en perros, pero en gatos, espantoso. Y de hecho el dulce no es un sabor que admitan.
puede hacer que el hecho de dar la medicación en jarabe sea más fácil de dosificar, pero más complicado de administrar. Luego están las pastas, hay determinados, sobre todo suplementos, algún probiótico, que van en forma de pasta. Y si son palatables, es decir, que tienen un sabor que puede atraer al animal, pueden ser fáciles de dar, pero dependerá del animal y de que le guste. Y luego están los sobres en polvo, que también tienes que ver la manera, si diluirlo en agua y darlo con jeringuilla, por la comisura de la boca, o si mezclarlo con una crema, en fin, que es un mundo. Y el nivel pro que pongo aquí es cuando toca hacer todo esto a un animal que tiene una sonda de alimentación. Que además de darle la alimentación, hay que limpiar bien la sonda para que no se obstruya, con cuidado de no provocarle vómito y darle la medicación que toca en cada momento. Yo esto lo tuve que hacer en casa una temporada con una gata que hubo que ponerle una sonda. Estuve ingresada y luego ya te la dan el alta para hacerlo en casa y yo dije, Dios mío, soy enfermera y he podido. ¿Cuánta gente esto no podrá hacerlo en casa? Es tremendamente complicado. O sea que de verdad que con estas clases no queremos juzgar a nadie. En la primera os explicaba que hay que reconocer nuestros propios límites. Es preferible decir, mira, yo esto no puedo con ello. Hay gente que se desmaya con la sangre. Pues oye, si no puedes con ello, pues vas al veterinario y ya está. Tendrás que ir más veces en lugar de menos. Pero a veces las cosas son como se presentan. Bien, la vía tópica. La vía tópica es todo aquello que no es por vía oral, pero que no es solamente en la piel. Inhalatoria, es decir, los inhaladores que van al pulmón, caso de asma, para respirar. Y diréis, ¿se asustan? No, se dan con cámara, tranquilos, lo vamos a ver. La oftálmica, el tema de los ojos. Cuando os explicábamos en la clase anterior, la seguridad, la principal medida, el lavado de manos, sobre todo cuando estamos hablando de tema ojos. Porque una conjuntivitis que puede ser tremendamente contagiosa también va a necesitar que nuestras manos vayan muy limpias a la hora de manipular los colirios. ¿De acuerdo? Entonces, vía ótica, que es en el oído. Explicaremos también, vais a ver cómo es el oído interno y por qué a veces la medicación en los oídos no se da lo suficientemente bien. Dental, porque puede haber tenido una cirugía en la boca o puede tener problemas en la boca. La dérmica estamos algo más acostumbrados por las pipetas de desparasitación, pero se utiliza para más cosas. La zona spot on, las zonas en la cruz del lomo, separando bien el pelo para que haya una raya, como cuando tú te peinas con la raya en medio, ¿no? O sea, no es dar la pipeta encima del pelo, no, hay que abrirlo, llegar a la piel y en esa rayita que se hace, ahí se aplica el medicamento. Y luego están las curas de heridas o de suturas quirúrgicas, si ha habido una cirugía, y el tema de las glándulas anales, que normalmente en gatos no dan problema hasta que un buen día te encuentras con que ha sido un gato muy estreñido, etcétera, ha hecho una infección, se le ha hecho un absceso y ya son heridas que curan por segunda intención. No se pueden suturar, tienen que curar de dentro a fuera. En fin, suelen curar bastante bien y, por ejemplo, a veces es muy fácil porque no se utilizan pomadas o cosas agresivas, sino miel. Y si se lo lame, pues oye, lame miel, no pasa nada, ¿sabes? O sea que a veces hay curas que nos pueden parecer un tanto, así según te lo cuentan, se te puede hacer un poco grande la cosa y luego en la práctica no es tanto. Y la vía inyectable subcutánea, que normalmente de andar por casa no va a ser, tranquilos, esto si hay que pincharle, le pinchan en la clínica. Pero a veces sí nos toca pues un suero subcutáneo en según qué situaciones de insuficiencia renal, etcétera, o según qué medicación, que en casa se nos enseñe bien. Eso ahí no sirve con que veáis el vídeo. Yo no soy partidaria de ver un vídeo y lo haces en casa. No. Esto, y lo vamos a contar, lo tienes que hacer delante del veterinario, que el veterinario vea que tú lo haces bien y entonces de acuerdo. Esa es mi manera de enfocar el tema. Bien, entonces, empezamos por lo más fácil, empezamos por los cuidados básicos y aprendemos poco a poco a cortarles las uñas, porque, a ver, quieres aprender a hacer una cura tal y no sabes cortarle las uñas a tu gato, o no lo llevas preparado a la clínica. Yo cuando voy a la clínica, salvo que sea una cosa de urgencia y no me haya dado tiempo, pero si es una visita programada, ellos van con sus uñas cortadas. ¿Qué necesidad de llevarnos arañazo la gente? Que no hay ninguna necesidad, que el animal lo va a hacer sin querer, pero si lleva las uñas bien cortadas, correctamente cortadas, como pone aquí en la diapositiva. Tenemos que hacer, como son retráctiles, que salga hacia afuera y con buena luz y con unas gafas si te hace falta y con un corta uñas adecuado, cortarlas de la manera adecuada sin coger
la zona que está irrigada por la vena y cortarle las puntitas, en las de adelante, a veces incluso en las de atrás. Claro, ¿para esto qué pasa? Pues que conviene que el animal le tienes que ir acostumbrando. No es llegar un día y venga, ven que te corto las uñas, va a decir tururú, tururú. No, pero desde que le tengas, y esto es, no desde pequeño, desde que le tengas adoptado, tú puedes adoptar un animal adulto, como me ha pasado a mí, en la vida nadie le había cortado las uñas y poco a poco, pues me la fui camelando. O sea, primero el cepillado y tal, y luego venga ahí medio dormidita, venga, ven que te corto una uña. A ver, mira, huele la tijera, mira, ves, no pasa nada. Mira, que tengo aquí la chuche, que tengo el premio. Y poco a poco, y oye, aquí toca corte de uñas y toca corte de uñas. Y ya lo saben, y no pasa nada. Y luego crecen y por eso tienen sus rascadores. Entonces, todas estas cosas son habilidades que nos ayudan a luego avanzar en otras técnicas que toque aprender. Por ejemplo, otra cosa a la que nos enfrentamos, sobre todo si rescatamos animales, el tema de los parásitos externos. Hay 50 maneras con pinzas, tal, de quitar las garrapatas. Importante quitar siempre bien la cabeza. Y es algo a lo que nos enfrentamos de una manera relativamente habitual. Y lo mismo pasa con las pulgas. Y para las pulgas, este peine que veis en la foto circular del medio, porque esto es una persona con piojos, entonces la lendrera de toda la vida, antes de que salieran estos peines que hay ahora para quitar las pulgas, una lendrera es de lo más útil para quitar pulgas también. Entonces, al final dices, bueno, pues vas aprendiendo porque no te queda más remedio hacer según qué cosas, pues ahora lo siguiente es un poco como hacer como la rebotica de las farmacias de antes. Mirad, las farmacias de antes elaboraban sus propias medicinas. Aquí, por lo menos en España, se las llamaba boticas y había dentro una zona que era la rebotica. La rebotica es donde el farmacéutico de carrera tomaba las sustancias químicas determinadas o plantas medicinales, aquí podéis ver los carteles, melisa, tomillo, espliego, tal, y a base de mortero, báscula, y luego pues los comprimía en unos para hacer los sellos, en fin, se elaboraban los medicamentos antes de la farmacia industrial. Entonces esto era una manera tradicional, pero en plan metódico, con báscula, con unas fórmulas precisas para según qué remedios, para según qué adultos, niños, tal, la dosis. Entonces, aquí con el gato nos va a tocar hacer un poco de rebotica, porque vamos a tener que ir adaptando las dosis que nos digan e ir preparándolo. Y a veces te toca tener un mortero y machacar unas pastillas para ponerlas en una cremita para que se las tome. O sea, yo hay veces que me siento que estoy como en la rebotica. Botiquín básico a tener en casa, de esto he hablado en alguno de esos vídeos de limpieza y orden en el hogar con animales, pues el que queráis tener. Si lo más importante es que tengáis tijeras adecuadas, como digo, para cortar las uñas, gasas siempre que pueden estar esterilizadas o otras pueden estar en paquetes de sin esterilizar cuando solamente es para limpieza de ojos, de oídos. Vendas, pues bueno, ya si nos tenemos que meter en más cosas, en la clínica van a hacer lo necesario y nos van a ir diciendo, pero en todas las casas lo normal es que tengamos gasas, suero fisiológico. El antiséptico de elección en animales y principalmente en gatos viene a ser la clorexidina diluida, ¿vale? El agua oxigenada en según qué casos. El agua oxigenada cuando estamos ante un absceso, eso ya os lo indicarán también, porque directamente si no también quema demasiado. El alcohol, por ejemplo, no. Y luego pues hay otros antisépticos ya como la povidona yodada, ¿no? El yodo y tal, pero bueno, que tampoco se utilizan demasiado. Principalmente usamos la clorexidina diluida. Guantes, sí, sobre todo si estás en una casa de acogida, tienes varios gatos, para evitar, pues yo qué sé, pues, brotes de leucopenia, cosas así, que dices, bueno, es que tenemos guantes, pues usamos los guantes, ¿vale? Pero en casa, en principio, según qué cosas no necesitaríamos, pero siempre hay que tener en un botiquín básico pinzas, tijeras de punta redondeada, como decía, termómetro, que ya hablamos en la clase anterior de todos los instrumentos de medida, porque incluso también un tensiómetro, por cierto, se me olvidó decir, en la clase anterior sí que salió la diapositiva del gato al que le toman la tensión en la primera clase, pero bueno, en principio es bastante caro como para tenerlo en casa, pero quiero decir que se pueden tomar muchas constantes vitales y la básica y fundamental es la temperatura, en todas las casas un termómetro.
Una linterna, esto no está de más, porque a veces pues, necesitamos luz para ver incluso directamente dentro de un oído, a ver qué está pasando ahí, ¿no? Si no tenemos un otoscopio, porque eso lo tienen en la clínica, el aparato con el que miran dentro del oído, pero a veces una linterna sí que nos ayuda. Y hay otras cosas que pueden formar parte del botiquín básico de veterinaria en casa. Desde luego, para mí, el papel de cocina que no falte, tema vómitos, etcétera, y la miel para curar las heridas. Bien, y luego pues todas estas cosas, lo que decía el mortero, los instrumentos de medida para los medicamentos esta vez. Entonces, esto que tenéis aquí en la esquina inferior, según miráis la diapositiva de frente a vuestra izquierda, es una báscula, pero digital de precisión, que mide gramos. Es decir, que tienes una cápsula de 100 miligramos y al gato le tienes que dar 25 miligramos y sabes que, bueno, pues 100 entre 4 son 25, hay que hacerle 4 partes, pero esas 4 partes tienen que quedar equitativas. No es cuestión de que en una haya 40 miligramos, en otra haya 20, en otra haya 10. Entonces, con estas básculas de precisión que existen hoy en día y se pueden adquirir fácilmente y a buen precio, pues si hubiera que meterse en ese berenjenal, existen soluciones. No con la de cocina, pero sí con estas de precisión de gramos. Y entonces la manera fácil son estas otras medidas que las haces rasas, por ejemplo, en las leches infantiles, cuando preparamos biberones y también cuando preparamos biberones para gatos huérfanos y perritos huérfanos, ¿no? Te vienen estas medidas que luego está bien guardarlas, porque nunca sabes cuándo te van a hacer falta. Y algunas te van diciendo ya los gramos que tienen dentro. Entonces sirven para el polvo que sea, no solamente para leche en polvo. Si son 5 gramos, son 5 gramos. Entonces, todo este tipo de cosas que son bastante útiles. Por ejemplo, hay una gata que tengo yo en casa y le tengo que dar un sobre. Se divide en 2. Hay que dividir el polvo de ese sobre en 2 para 2 días. Bueno, pues yo no voy a estar todos los días con la báscula, pero ya tengo una medida, o sea, saqué todo el polvo y tal. Ya a partir de ahí yo ya sé, tengo una medida que me da la mitad para un día y lo demás lo dejo en el sobre para el otro día. Y ya está, es mucho más práctico y acabo antes. En la esquina superior izquierda lo que tenéis es un pastillero de los que te venden. Cuidado con los pastilleros que te venden para cortar los medicamentos por la mitad, porque están pensados para que personas mayores o que tengan dificultad en la deglución, es decir, al tragar, tomen la pastilla hecha a trozos. No están pensados para partir la pastilla exactamente por el centro. Y esto os lo digo porque he probado varios y no te la parten por el centro, por la mitad, ¿vale? Yo por la mitad, a la vieja escuela y a cuchillo, pero bueno, os explicaré ahora a continuación cómo. En la esquina superior derecha, esas cosas raras hay con un agujero en medio, pues son, te lo venden, son es como una especie de pasta con sabor como a carne un poco, para que dentro pongas la pastilla y ¡poing! Ahí dentro le camuflas la pastilla al perro o al gato. ¿Funciona siempre? Los hay muy listos que se comen el envoltorio y te escupen la pastilla. Y eso ha pasado y pasará toda la vida. Porque es así, porque en cuanto lo notan, ¡buah! Es que es un instinto natural. Tú notas una cosa amarga y ¡buah! Va para afuera, ¿no? Te comes lo rico y lo demás para afuera. Pero hay algunas que sí son como muy plastilina, que las compactas bien y entonces ¡plac! Va para adentro. Estos son, como digo, recursos que hay. Es importante conocer los tipos de comprimido y las formas de administración, es lo que os decía. Hay diversos comprimidos para personas sublinguales, no se van a utilizar en veterinaria. Los para chupar tampoco. Los de liberación prolongada o modificada, esos son los que no se pueden triturar. En fin, efervescentes tampoco, porque la efervescencia les asusta, ¿no? El burbujeo y tal. Pero bueno, una vez que se le ha quitado las burbujas, el líquido queda disuelto, ya se podría dar con jeringuilla a las muy malas. Entonces, bueno, que veáis aquí los tipos de comprimidos y formas de administración y todo esto, quien mejor nos puede informar más que el veterinario es el farmacéutico. A mí fue un farmacéutico el que me enseñó a partir un comprimido redondo en cuartos. Un comprimido redondo que viene para partir por la mitad de un medicamento de 20 miligramos y yo tengo que dar 5 miligramos al gato.
luego entonces 20 entre 4, 5, había que hacerle 4 partes y solo viene preparado para partirle por la mitad. Entonces me dijo, mira, Pilar, si le vas a partir por la mitad y luego vas a querer partir cada trozo por la mitad, lo más fácil es que no te salga equitativo, que no te salga igual. Pero si tú tomas el comprimido, como pone en el dibujo, y lo pones en perpendicular, lo pones el ranurado en vertical, digamos, y con el cuchillo, pum, 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 haces una muesca y clac, lo cortas, haces ya 2 mitades, esas 2 mitades tienen en el medio la hendidura que viene de fábrica y ya por esa hendidura, plac, plac, el cuarto. Porque los medicamentos de Humana, como es este caso, pues te viene preparado como mucho para preparar por la mitad. Es un medicamento que habitualmente no se da en niños y con eso lo ven suficiente. Cuando son para veterinaria, sí que algunos medicamentos, como los de cortisona y tal, que están saliendo ya por fin, porque ojo, al principio la cortisona, darla en jarabe era un infierno, y entonces esos sí son pequeños y vienen preparados para partir en cuarto. Luego hay algún medicamento que toca partir en octavo, como la mirtazapina. Ahí ya eso es de sentarte con mucha tranquilidad porque sin querer lo trituras y utilizar también la báscula de precisión no viene de más. Pero bueno, esto es a veces pues eso, casas de acogida o gente que tenemos muchos animales o que rescatamos o cosas así y dices nivel pro. No os asustéis que esto no pasa todos los días. Y luego las cápsulas pues es abrirlas y sacar el polvo de dentro, como decimos, Y ahí pues se puede mezclar en pastas o a veces se diluye en agua y en la menor cantidad de agua posible, pero agitándolo muy bien, muy bien, muy bien para que no quede el polvo pegado en la jeringa y zasca. Dárselo con agua en la boca, pero depende, como decimos, del gato, de lo que vaya a poder tolerar y de lo que no. Tradicionalmente siempre se tenían en casa cuentagotas. Yo aquí os pongo la foto del frasco con gotero que utilizo para las flores de Bach, que esto es de andar por casa para mí, frascos de cristal ambarino 30 mililitros a cascoporro de toda la vida. Tenemos aquí el frasco con cuentagotas. Estos llevan la pipeta de cristal. Yo siempre decía, el curso de flores de Bach que tenéis aquí en el canal Animales del Alma, en el libro Flores de Bach en Animales, en el libro benéfico Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma, siempre digo, el cuentagotas no se da directamente en la boca del animal. O de hacerlo tendría que ser de plástico, no de cristal, porque puede hacer un movimiento brusco, romperse el cuentagotas y hacerse una herida. Entonces, para eso hay cuentagotas sueltos, como estos que tenéis aquí en la diapositiva, y por ejemplo, el que tiene la parte superior más marroncita, ese es de plástico. Y luego, el primero que tenéis aquí, a mano izquierda, eso viene a ser como una pipeta de plástico, todo él, ese es como para absorber y soltar. Esos se utilizan más bien en laboratorio, son desechables, son de plástico, todo él, como digo, muy blandos, son pipetas realmente. Y los otros son cuentagotas. Y algunos llevan incluso la medida de los mililitros a lo largo de lo que es la pipeta. Pero bueno, esto quien está familiarizado con instrumentos de laboratorio, pues los hay de más precisión incluso. Quiero que conozcáis las jeringuillas a la hora de dar jarabes. Esto es muy importante y un truco o 2 trucos que os voy a dar sobre este tema. Bien, primero de todo, yo trabajaba como enfermera y no conocí, hasta que no empecé en el mundo de la protección animal y de la veterinaria, las jeringas con purgador. Las jeringas que tenéis aquí a mano derecha, estas 3, que es una verde tal, bueno, pues estas, que son de 1 mililitro, ¿veis cómo en la punta llevan el cono de goma y algo más que sale purgador? O sea, es que ahí no queda nada dentro de la jeringa. Una vez que aprietas el émbolo, ¡pum!, sale absolutamente todo de la jeringa. En las demás, en las jeringas habitualmente, se va a quedar ahí un poco del medicamento. Esto no tiene importancia cuando estás administrando 5 mililitros, 4 mililitros, pero si tienes que dar 0,3 y encima se va a quedar en la jeringa un poco y otro que le va a resbalar por la boca, pues le vas a dar 0,1 entre pitos y flautas, o a 0,2, no vamos a exagerar. Entonces, para según qué medicación, por ejemplo el Buprex, a veces, para el dolor y tal, pues te dan en la clínica, te facilitan una de estas jeringas, que la de abajo del todo tiene una escala de medición distinta. Estas ya no se usan casi, que es la de las unidades de insulina.
¿vale? Entonces, lo suyo es que vaya graduada, es de 1 mililitro, de 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, etcétera. Luego, las que tenéis arriba a mano izquierda son las normales, con émbolo de plástico y tal. Cuando son para dar medicación, a mí me gustan las que están en el medio, que llevan émbolo de goma, que es esa parte negra que veis, porque sí se pueden reutilizar. Mirad, las jeringuillas están pensadas para un solo uso. Antiguamente eran de cristal. Cuando yo era pequeña, las hervían o echaban alcohol y quemaban el alcohol para las agujas. Las agujas se desinfectaban quemándolas con alcohol. Era un recipiente de acero inoxidable, supongo, el estuche. Se echaban las jeringas en un lado, se ponía alcohol, se quemaban y luego las jeringas de cristal se hervían, en fin, de una vez para otra, porque sabemos que el agua en ebullición pues esteriliza y demás. Muy bien. Pero llegaron estos tiempos modernos y todo es plástico y es desechable. Entonces, ¿qué pasa? Que son para un solo uso. Cuando tú quieres dar un jarabe y lo vas a dar durante 5 días, te las puedes arreglar con una jeringa que a veces te viene dentro del envase del jarabe que tienen el émbolo de plástico. Pero como tengas que darlo mucho tiempo, es que llega un momento que se atasca, no puedes. Las de émbolo de goma también llega un momento que se atasca, pero tardan mucho más en estropearse. Ahora bien, primer truco y fundamental, después de cada uso, lavadlas bien. Os cogéis un vaso pequeño, un poco de agua, un poco del fregaplatos este que tengáis, del jabón de fregar los platos. Digo Fairy, que es el que se conoce aquí en España todo el mundo, pero bueno, hay marcas blancas, 80 y la madre. Entonces, una gotita de pum pum, que haga espuma, pum 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 pum. Coges agua, sueltas y luego lo enjuagas bien, pum pum, y esa jeringa queda lavada del jarabe que le hayas dado al animal y te sirve ya para el siguiente uso. ¿De acuerdo? Entonces, eso importante. Y luego, otro truco interesante es que cuando hay jarabes que son muy dulzones, que llevan incluso en los excipientes, llevan azúcares. Pero, por ejemplo, os voy a hablar de un jarabe que es el Dufalac, que es la lactulosa, que a veces te lo mandan cuando el animal tiene mucho estreñimiento. Eso es azúcar puro. ¿Qué pasa? Que si tú se lo das en la boca, como le resbale algo por fuera y no se lo limpies en el momento, eso se queda duro y parece después que tiene ahí una estalactita en el pelo, la criatura. Entonces es importante, una vez que lo has cargado, antes de ir a administrárselo al animal a la boca, bajo el chorro del agua, un poquito de agua, limpiar, o sea, ponerla una vez cargada la jeringuilla, la pones debajo del chorro del agua, para que no quede pegajosa por fuera. Con la jeringuilla que no esté pegajosa por fuera, porque a veces se pone pegajosa al meterla en el frasco para coger el jarabe, ¿vale? Con la jeringuilla limpita o la secas bien con una gasa, ¿vale? Entonces, dárselo al animal. Y si en el momento ves que lo escupe y sale algo danzando por ahí, tener a mano preparada una gasa húmeda para limpiar bien, porque si no, de verdad que eso se queda, es que se queda cristalizado, es espantoso. Entonces, importante en las jeringuillas tener siempre claro que si son para administrar jarabes hay que enjuagarlas bien. Si son para inyectables es una cosa totalmente distinta, no tiene que ver, se desechan, se usan una vez y se tiran. Ya está. Bien. Y luego, las medidas de contención. Tenemos preparados los medicamentos. Lo tenemos preparado. ¡Ojo! Que se me había olvidado deciros algo muy importante. Por supuesto, en el apartado de organización ya teníamos claro cuál era la dosis, cuándo había que administrarlo, a qué gato, etc. Pero nos hemos comprado en la farmacia el frasco de jarabe o lo que sea, viene el prospecto, nos tomamos nuestro tiempo para leer el prospecto, sin asustarnos, sobre todo para ver si da alguna recomendación sobre la forma de administración. Algo que se nos haya podido escapar, que al veterinario se le haya olvidado decirnos, etc. Bien, dicho eso. Ahora vamos al animal, lo tenemos todo preparado. Todo, los premios, las chuches, todo. Pero vamos al lío. Entonces, aquí vienen maneras de sujetar al animal cuando las cosas se ponen muy bravas. A ver, el tema de la clipnosis esta, pues sí, puede funcionar, pero yo es que lo veo muy agresivo para el día a día, yo en casa no lo uso, claro. Yo para el día a día es a base de mimos, a base de camelármelos, a base de que ellos entiendan que es por su bien. Es que es así, es que al animal tú consigues hacerle entender que es por su bien. O sea, yo tengo una gata con asma
que al principio el inhalador se asustaba, aunque es en la cámara, pero se asustaba. Y llega su hermana gemela e ingresa por asma. La empiezan a dar los inhaladores en la clínica. Cuando viene, ella ya sabía lo que era un inhalador. Viene de alta con los deberes hechos. Y yo le doy el inhalador a la gata que habían dado el alta. Y su hermana se queda mirando en plan, ahí va. Y le dije, pues tú también, que tú también lo necesitas. Que como no se dejaba, se los teníamos que pinchar en depot, que eso es otro tema, las inyecciones que son mensuales. Y bueno, y a base de ver a su hermana entenderlo como algo más natural, pues ella también su inhalador de cámara. O sea, los animales entienden, los animales... A ver, siempre hablamos de que a un gato es posible educarle. Tengo la gata que cuando se pone mala entra sola al transportín para que la lleve al veterinario. O sea, es que son cosas que darles un poco al animal la oportunidad de que entienda, no sé. Entonces, a la hora de sujetarles, a algunos, sencillamente, con que los enrolles como un burrito, con una toalla o con una mantita, incluso tapándoles un poco también los ojos para que tengan oscuridad, habrá los gatos que se asusten, pero hay otros que con eso se sienten cómodos, tranquilos y se dejan hacer cualquier cosa. Y luego están estos otros dispositivos, que como esa mochilita que hay ahí abajo, que con un peluche de demostración, claro, porque es que no hay gato que se meta ahí seguramente, pero yo lo he puesto porque me lo encontré en internet y dije, mira, lo vamos a enseñar. Es como lo del collar isabelino. El collar isabelino, a mí, pues cuando no ha habido más remedio, pues vale. Pero te cogen tal depresión y hoy día hay opciones. Es que hoy están las capas. Este de la fotografía más bien es capa, no es collar. Igual que se echa hacia adelante, se puede echar hacia detrás. Y no es rígido. Tan rígido como el otro. Entonces al animal le permite hacer una vida más normal a la hora de beber agua, comer, no acicalarse, no le permite acicalarse, que para ellos... Es que el gato en cuanto no se puede acicalar, se deprime también, claro. Pero así impedimos que se llegue a las heridas que queremos preservar de sus lametones. Luego están los donut, que de eso no he puesto foto. Son otros que son así como, pues eso, como un donut. Los hay así de muchos colores y tal. Y también le impiden que llegue. Entonces, bueno, pues es como cuando un gato es obeso y ya no se puede lamer el culete. Pues ya está, le impide llegar, pero por lo demás, pues oye, puede hacer su vida más normal sin el cono. Y ya si el animal lo pasa súper mal con el collar isabelino o cualquiera de las opciones disponibles, alternativas parecidas, y según qué cosas, la camiseta quirúrgica, que aunque te la vendan hecha, vamos a ver que es muy fácil de hacer con un trozo de camiseta vieja que tengamos, y os dejo abajo también vídeos que ya llevan tiempo, incluso en la lista de reproducción de cuidado de gatos que teníamos por aquí, porque es que es facilísimo hacerlas y son súper prácticas las camisetas quirúrgicas. En general, sin embargo, fijaos que yo, la experiencia que tengo de cirugías abdominales, que son las esterilizaciones en gatas, ni collar isabelino, ni camiseta quirúrgica, ni nada, es que no se han tocado, o sea, esto es como todo. Bien, y ya estamos casi terminando y vamos al lío. ¿Cómo dar la pastilla al gato? Efectivamente es importante sujetarle como en la fotografía, con la cabeza hacia arriba, la nariz apuntando hacia el cielo, porque de esa manera ponemos recto y así es más fácil que la pastilla directamente vaya hacia el esófago, que es por donde tiene que ir, sea como vemos ahí, tableta, cápsula, jarabe, etc. Hay ciertos dispositivos para introducirles, pero esto de la foto que hay en la esquina superior derecha, esa foto yo creo que está manipulada por IA, porque el gato no te va a abrir la boca. Venga, te abro la boca justo para que tú me des con ese artilugio la pastilla que está en la punta. No. Esto con el dedo, zasca, para adentro. Cierras la boca del animal, con una mano mantienes la boca cerrada y con la otra le das un suave masaje en la garganta, de la barbilla hacia abajo. Ese masaje permite dos cosas. Primero, el animal se relaja porque es un punto súper que les encanta para caricias. Y segundo, que la pastilla la traguen y no la escupan. Pero, importantísimo, mantente cerca del gato unos minutos después de darle la pastilla. Porque la puede escupir y no la va a escupir justo donde estás tú. Va a ir corriendo y va a intentar escupirla donde pueda. Y luego tú te pones a barrer y dices, ahí va, si debajo de esta silla hay una pastilla.
por ejemplo, ¿no? Entonces, vigilancia después de darle la pastilla. Esto, si se le da a las bravas, pero lo más fácil es, como decíamos antes, introducirlo dentro de un quesito, de un trozo de quesito o de un poquito de alguna cosa que pueda envolverlo, que le guste y que cuele, que va ahí y que no se entere, ¿vale? Y luego en la esquina inferior derecha tenéis a un gato con sonda de alimentación y ahí se le está administrando, puede ser comida, pero también podría ser medicación por la sonda, que luego hay que aclararlo bien. Bueno, en fin, esto, si alguna vez os veis en esas, en vuestra clínica os lo tienen que explicar todo detallada y exhaustivamente porque te lo tienen que explicar bien y tienes que salir de la clínica, vamos, habiéndolo hecho tú delante del veterinario para asegurarse todo el mundo de que se puede hacer en casa. Eso en cuanto a la vía oral. Y luego, en cuanto a las vías tópicas que veíamos antes en la primera diapositiva cuando os explicaba las vías de administración, los ojos, antes de aplicar cualquier colirio o pomada que os manden, primero hay que limpiar el ojo. Con suero fisiológico, retirar las legañas que se puedan, todas las secreciones que haya y después abrir, administrar el colirio o la pomada, cerrar y ya está. Lavarse bien las manos, que como digo, es los ojos el tema más contagioso. En el caso del oído, mucha gente no sabe ni siquiera limpiarle bien el oído al gato. Y es que, claro, fijaos la forma que tiene el oído. Prácticamente baja en vertical, prácticamente hace casi como una L. Entonces llega un momento en el que te pierdes y ya no sabes el pabellón, que tiene muchos pliegues, el pabellón externo, la oreja, tiene muchos pliegues y a veces ahí en esos pliegues ves que hay suciedad, como vemos en la diapositiva. O sea, en la foto que hay en la esquina superior derecha, que está con unos guantes, están con un bastoncillo, con una torunda, o tomando una muestra o eliminando secreciones. Pero es que eso es solamente la parte externa, es que luego está toda la parte interna en ese canal. Entonces, en ese canal no debemos de meter nada, ningún tipo de bastoncillo ni nada. Eso es a base de, o bien con el limpiador que nos manden, que puede ser suero fisiológico, o puede ser algún limpiador que lleve algún tipo de propilenglicol, a veces llevan caléndula, que también es calmante, en fin, hay diversos productos ya comercializados. Entonces, se echan unas gotas, se coge al animal y se coge el oído y se le da masaje. Y a base de masaje, para que así esas gotas penetren y remuevan. Entonces el animal, aunque tú al soltar sacuda la cabeza y salga disparado, pero bueno, sale, que es de lo que se trata. Y luego ya con una gasa le limpias toda la parte externa. Y si tienes que dar medicación, la misma operación. Echar la gota y dejarle ahí quietecito contigo, masaje, ahí procurando que no se sacuda mucho la cabeza para que el producto no salga fuera. Ahí es al revés, el limpiador sí, pero si es un medicamento, pues no. Abajo lo que tenemos en la esquina inferior izquierda, es como un dedil, ¿lo veis? Y es para limpiar los dientes. En el caso de los perros sirve, pero en el caso de los gatos es más útil todavía. La verdad es que te lo pones, es como de microfibra, se puede lavar y con eso le puedes ir limpiando. Normalmente cuando ha habido una cirugía dental, te van a mandar unos días después que le apliques alguna pomada de clorhexidina, de tipo ya que te vienen preparadas para uso exclusivo bucodental y por ese motivo pues no son agresivas, o sea, no son... la dilución es la adecuada porque estamos hablando de mucosas. Una cosa es la piel y otra cosa son las mucosas, ¿vale? En el centro tenemos el inhalador del que os hablaba, la cámara de inhalación, y no se da tal como está en la foto, porque el gato no se te pone con la carita. Son muy buenos los míos que tengo yo con inhaladores y con cámara, pero vamos, de allá a decir, venga, pónmelo, no. Al gato le abrazas, con un brazo le sostienes por el lomo para que no pueda echarse hacia atrás y con otro, yo el puff no lo hago con la cámara puesta ya en el gato, porque eso es lo que le asusta, apretar al puff del inhalador. Se agita bien, se pone, le doy el puff y pum, enseguida se lo pongo a él, como activa una válvula no pasa nada y ya hay que asegurarse de que respire
unas cuantas veces y de estar unos cuantos segundos. Yo estoy hasta 20 segundos aguantan bien y tengo una que sabe contar, porque justo llegar a 20 y ella sola ya quita la cara. Entonces esta es otra de las cosas que parecen muy difíciles y con el tiempo y mucha paciencia y mucha mano izquierda. Es que con el gato hay que tener mucha paciencia y camelártele muy bien y se consigue, no pasa nada. Y luego ya para terminar, lo que es la vía tópica, pues la vía dérmica, esquina inferior derecha, lo que decía de la aplicación Spot On. Abrir el pelo como si le fueras a peinar con la raya en medio y ahí es donde se aplica la pipeta. Y luego, pues si nos tenemos que ver en las de poner medicación al animal subcutánea, en ese pliegue que os decía, cuando valorábamos el nivel de deshidratación en la segunda clase, pero esto yo no os voy a decir cómo hacerlo. O sea, hay un vídeo que tenéis abajo, un enlace, pero sinceramente tiene que ser que en la clínica, delante de tu veterinario, él lo haga contigo y tú lo hagas con él y quede claro que lo sabes hacer bien, que no se contamina la aguja, que, en fin, que lo sabes hacer bien. A veces los hay que te dan bolsa y sistema de suero y la bolsa hay que estar apretándola y otros te dan jeringa. Claro, esto entre dos personas, uno está acariciando al gato y tal, el otro está ocupándose del suero. Os digo que yo, si el animal es muy bueno, muy bueno, muy bueno y se deja, yo sola lo he hecho con algún gato, pero lo suyo son dos personas, ¿vale? Y es porque es que es una jeringa de 50 miligramos que manejarla con una mano mientras sostienes la palomilla en la piel con otra, en fin, malabares. Pero bueno, que estas son cosas que en casos de necesidad hay que hacerlos en domicilio, a veces. Bien, pues como conclusión, de lo que se trata es de dedicar el tiempo necesario a administrar la medicación a los gatos con suavidad, con seguridad y con amor. En esto no caben las prisas. En esto no cabe que el gato haga lo que yo quiero. Yo me adapto al gato, lo hemos dicho desde la primera clase. Y se consigue, porque se trata de ofrecerle los mejores cuidados posibles hasta el final de sus días. Y puede ocurrir que te encuentres con situaciones de más o de menos duración en las que necesitan que en casa se hagan unos cuidados avanzados a los habituales. ¿De acuerdo? Y ya por último, un poco así en plan de chiste, porque esto es que me lo encontré el otro día y me encantó. Y entonces es verdad. O sea, el no pueden es para los que no pueden. Pero las que somos unas locas de los gatos, como ya estamos diagnosticadas, pues nosotras podemos. Y de esa manera, pues ya sabes, que te da lo mismo que rescates un animal, como sea, que se le puede curar y tal, y llegas al veterinario y él te dice cómo, y luego tú en casa hacer lo demás, y ya está. Y es que estamos para aprender. Estamos para aprender. El miedo sobra, las prisas sobran. Esto, la verdad, es que es de verdad lo digo, un trabajo de amor. Muchísimas gracias al equipo veterinario de la clínica Michigan de Aranjuez que me ha soportado en el asesoramiento de esta clase tan larga que he tenido que partir en 3 para poder ponerla en el canal. Y desde Animales del Alma, muchas gracias.